Muy buenos días a todos mis amados hermanos. Bienvenidos a su programa Pan de Vida. Aquí estamos, hermanos, listos para empezar. Tito es una epístola no muy grande, tiene 3 capítulos pequeños, pero vamos a sacar la esencia de ella para entender cada día más el pensamiento del apóstol San Pablo. Gloria a Dios. Saludos a todos mis hermanos en México, en toda Centroamérica, Sudamérica y aquí en los Estados Unidos. Dios bendiga a todos mis hermanos que tienen hambre de la palabra y yo sé que Dios los va a satisfacer en esta mañana porque nos ha bendecido con su palabra. Estamos en Tito y vamos a leer los primeros 9 versículos para comenzar a familiarizarnos con esta epístola. Recuerden que cada epístola tiene su esencia, o sea que aunque repite algunos conceptos, porque esa es una de las características de la palabra de Dios, que en cada epístola Pablo repite algunas cosas, pero siempre agrega otras, porque como el paquete es completo, y la consistencia del mensaje es el mismo, o sea que no nos cambian mensaje. Dios tiene un solo propósito desde el principio de la Biblia, Génesis, hasta el final de la Biblia, Apocalipsis. Y en esos 66 libros el Señor nos explica qué es lo que Él quiere de nosotros. ¿Se recuerdan ustedes que les dije que mi carga es que todos nosotros los que estudiamos juntos la Biblia, seamos constituidos del mensaje de cada uno de esos 66 libros? Por eso tengo siempre la carga de estar predicando libro por libro. Que Dios me los bendiga a todos. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, de nuevo delante de ti con un corazón deseoso, sincero, hambriento, reconociendo tu grandeza, tu superioridad sobre nosotros, reconociendo que eres Dios y que nosotros, Señor, nos de ti. Te pedimos que por favor nos ayudes a ejercitar nuestro espíritu en esta mañana y te pedimos que abras nuestros ojos para ver el mensaje que tienes para cada uno de nosotros en cada libro. Señor Jesús, guíanos durante el estudio de Tito y sabemos que va a ser muy provechoso para todos nosotros. Señor, te lo agradecemos en tu nombre precioso. Amén. Muy bien, vamos a leer primero los primeros 9 versículos y de esa manera nos familiarizamos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, Pablo, esclavo, la misma palabra siervo es esclavo. Si tú tienes una versión que dice siervo, es lo mismo, esclavo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, dador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, retenedor de la palabra fiel, retenedor de la palabra fiel, tal como enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aleluya. Gracias, Señor. Entonces ya más o menos tienen una idea de cómo nos vamos a introducir a Tito. Si ustedes notan, la introducción a Timoteo. A Timoteo le mandó que le dijera a algunos que estaban enseñando cosas diferentes, que se sujetaran a enseñar la economía de Dios. ¿Saben una cosa, hermanos? Yo estoy sorprendido de por qué nosotros, los siervos de Dios, somos tan desobedientes, teniendo la palabra de Dios, teniendo con nosotros la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué nosotros hacemos las cosas diferentes? Cuando yo leí el testimonio del hermano Watchman Nee, un escritor muy prolífero de los chinos cristianos, cuando yo leí su testimonio, a mí me impresionó, porque él se convirtió a Cristo joven, 17 años, cuando se convirtió a Cristo. Y él leyó la Biblia. Dice que en el primer año de su conversión, él ya había leído muchas veces la Biblia. Y a él le llamó la atención de que después de leer la Biblia y examinar la condición de las iglesias, dice que él se asustó y que él dijo, bueno, ¿de dónde han sacado las iglesias las enseñanzas? Porque yo leo la Biblia y la Biblia dice una cosa y las iglesias hacen otra. Eso a mí me impresionó mucho, hermano, porque el hermano Watchman Nee entró a la palabra de Dios con un corazón limpio, con un corazón puro. Y es lo que yo le he pedido a mi Señor que me dé a mí. Por eso yo no quiero distraerme en nada que no esté en la Biblia. Y quiero cumplir la palabra del Señor tal como está escrita. Fíjese que el hermano descubrió, el hermano Watchman Nee, que los hombres inventaron las denominaciones. Y él comenzó a ver todos los grupos, lo que hacía cada grupo. Inclusive Dios lo levantó para corregir las deficiencias, porque, hermano, él lo tomó en serio. Cuando él leyó la Biblia dijo, wow, dice, el apóstol Pablo le dice a Tito que corrija las deficiencias. Dice él, bueno, pues yo me siento un siervo de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo soy un anciano levantado y estaba jovencito. Él era un Timoteo. Y él comenzó a predicar en las congregaciones. Y tristemente las congregaciones lo que hicieron fue cerrarle la puerta. Hermanos, no vayan a creer
idea del hermano José Gilberto Carrillo es fácil, debido a que tengo un corazón muy inquieto y porque soy dueño de mí mismo. Mira lo que dice aquí en el versículo 8, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Algunos hermanos no son dueños de sí mismos. Ellos no tienen la convicción que se requiere para ser un líder sano. Hermano, de la única manera que uno puede ser un líder sano es cuando es dueño de sí mismo. El hermano José Gilberto Carrillo, yo quiero que tú sepas, es dueño de sí mismo. O sea que yo sé lo que estoy hablando. Muchos creen que eso es orgullo. La realidad es que Dios conoce nuestros corazones y Él sabe que no estamos actuando con ningún orgullo, sino que nos estamos gloriando en Cristo. Si alguno se gloría, gloríese en Cristo. Hermano, gracias a Dios que su servidor, por todos los medios, está tratando de que Cristo se forme en él para ser la expresión de Cristo. Así que me introduzco con el testimonio de Watchman Nee y el testimonio mío de que yo quiero hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, quiero que ustedes se den cuenta cómo nos introduce Pablo a Primera de Timoteo, a Segunda de Timoteo y a Tito. Vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Yo quiero que ustedes vean que la manera en que Pablo se introduce es muy importante entenderla porque si no, nosotros nos vamos a descuidar de la verdadera y correcta enseñanza de la palabra. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo quiere que Timoteo entienda que Dios le dio un mandato. Escucha bien porque el mandato es importante. Mandato es algo obligatorio, es algo designado, es algo exigido, ¿ok? O sea que cuando Pablo habla, y tú lo vas a entender porque es importantísimo entender a Pablo, de otra manera no le vamos a pegar en el centro a la economía de Dios, porque Él es el apóstol que Dios envió para enseñarle a los gentiles, para enseñarnos a nosotros, no a los judíos, a los gentiles. Por eso le dice Timoteo, es un mandato, me es impuesta necesidad. O sea que a él Dios le dijo, te exijo, te designo, te mando que seas un apóstol. Gloria a Dios. Eso es en Primera de Timoteo, un mandato. Veamos en Segunda de Timoteo, y ahí nos damos cuenta que es como mandato, sino que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida. Nota por favor que en Primera de Timoteo es un mandato, es una necesidad impuesta, pero en Segunda de Timoteo Pablo le dice a Timoteo, quiero que sepas que la voluntad de Dios se tiene que hacer. Hay un mandamiento, hay un mandato para hacer la voluntad de Dios, pero que no se puede hacer si no nos dan la promesa de la vida. Escucha bien, mi amado hermano. Ahora, al llegar a Tito, cambia el asunto, porque en Tito mira cómo empieza. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Ahora va a tocar otro asunto adicional.
conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento pleno de la verdad que es según la piedad. Así que 3 cosas hay aquí en Tito y quiero que nos introduzcamos a ellas despacito porque vamos a tomar el tiempo necesario para que Dios nos hable a través de Tito. Quiero que veas la diferencia, pues, porque están 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y de último vamos a ver Filemón. A estas epístolas los estudiosos de la Biblia, los teólogos les han denominado las epístolas pastorales y se las dedican solo a los pastores. Cuando alguien quiere predicar de cómo debe conducirse un pastor, usan estos libros, pero esto es para los cristianos. Esto no es solo para determinado grupo de líderes, esto es para los cristianos, principalmente para los ancianos, pero todo lo que nos mandan en la Biblia es para nosotros como cristianos. Gloria a Dios, hermano. Entonces, considerando nuestros puntos, yo quiero que ustedes se den cuenta de algo. En la eternidad pasada, Dios nos escogió a nosotros en Cristo. Ustedes saben que en Efesios está detalladamente que Dios nos escogió a todos nosotros los cristianos desde antes de la fundación del mundo. Y aún más, dice Efesios 2:10, que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. O sea que nosotros, hermano, wow, nosotros somos escogidos por Dios. Yo te pregunto, hermano, ¿qué crees tú? ¿Tú escogiste a Dios, hermano? ¿O fue Dios el que te escogió a ti? Hermano, Dios nos escogió. Todos nosotros fuimos escogidos por Él. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces? Solo podemos hacer una cosa, y es inclinarnos ante Dios y adorarle y decirle gracias, Señor, porque tú me escogiste a mí antes de la fundación del mundo. Nosotros somos los que tenemos o debemos de tener un agradecimiento profundo de que Dios nos haya escogido, hermanos. ¿Sabe una cosa? Reconocer, hermano, que nosotros dependemos totalmente de Él. Eso es muy importante que tú, hermano, en esta mañana lo alcances a ver. Fíjate, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos, conforme a la fe de los escogidos. Tú eres un escogido y tú eres un hombre o una mujer de fe. Entonces Dios como tales nos va a hablar porque también aparte de ser escogidos conforme a la fe, también debemos de conocer la verdad que ya la estuvimos estudiando en Timoteo y que esa verdad es según la piedad. ¿Ok? Entonces aquí hay riqueza escondida, hermano. Hay riqueza escondida y esta riqueza es para ti. Oh, aleluya. Me gusta lo que dice Janet. Yes, I humble myself. Thank God all the time for being a participant of His will. Yes, we are chosen people. Fuimos escogidos por Dios y nosotros debemos de humillarnos. Así como puso Janet, me humillo yo mismo delante de Dios para agradecer el que Él me haya escogido. Hermano, esto no es cualquier cosa. Ser escogido de Dios, hermano, y que nos haya dado fe, eso no es cualquier cosa. El mundo no lo tiene.
Y aún muchos cristianos lo tienen, pero no lo atesoran, no lo entienden, no lo aprecian, hermano. Cuando Pablo fue encarcelado en Roma la primera vez, las iglesias están siendo probadas. Y esa prueba puso en evidencia que algunas iglesias no estaban en el buen orden. Por tal motivo, cuando Pablo fue puesto en libertad, él visitó varios lugares, incluyendo a Éfeso y a la isla de Creta. Al darse cuenta de lo que sucedía en algunas iglesias, él decidió escribirle a Tito. Amén. Para darle instrucciones de cómo debe el orden apropiado en las iglesias locales. Fíjese que hay un orden apropiado para las iglesias locales. Voy a volvértelo a leer, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta. A Timoteo le dijo, como te rogué en Éfeso, porque Timoteo ya se estaba dando por vencido de la degradación de Éfeso. Ahora quiero que vean que Pablo tenía muchos colaboradores. Dios le dio la bendición de que él tuviera muchos colaboradores que fueran humildes y que fueran obedientes, hermano. Es lo que yo le pido a Dios, colaboradores obedientes. Hermanos obedientes, hermanos que cuando el hermano Carrillo les dice, hermanos, vamos a hacer esto, en vez de que lo estén criticando y diciéndole esto y aquello, que me apoyen para desarrollar el ministerio, porque tienen que saber que mi corazón está para eso, yo no estoy para otras cosas. Después de 40 años predicando la palabra del Señor, yo le he demostrado a todos mis colaboradores quiero, que es agradar a Dios, hacer su voluntad. Entonces, ¿para qué cuestionarme? ¿Para qué estar ahí que sí, que no, hermano? Si tú crees que este ministerio Dios nos lo ha dado, pues tírate de cabeza y sé un colaborador fiel para que Dios te bendiga. Aleluya. Y no me critiquen y crean que por esto estoy enojado, porque algunos dicen, es que hermano, usted se enoja. Hermano, no estoy enojado. Y como dijo un día mi cuñado Edwin, dijo, si me sigues diciendo que estoy enojado, me voy a enojar. No, hermano. Yo le pido a Dios ser un hombre con cordura, no ser soberbio, no iracundo, hermano, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Yo no quiero ninguna ganancia deshonesta. Yo quiero vivir feliz con lo que los hermanos me regalan, con eso vivo feliz, gloria al nombre de Dios, y mi deseo es ayudar a los pobres. Así que, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Dice en latín, ora pro nobis, para que semper fidelis, ora pro nobis, para que semper fidelis. ¿Ok? Entonces, hermano amado, gracias a Dios por Tito. Tito va a estar rico, hermano. Tito va a estar rico. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe. O sea que ahora con Tito le va a decir que es conforme a la fe. Ahora yo te voy a ministrar, hermano, conforme a la fe porque eres escogido. Te voy a ministrar conforme a la fe porque eres un escogido. Fíjate que esta epístola no está dirigida a los judíos. A los judíos, por ser israelitas, lo primero que se les enseñaba era la ley. Aquí, hermano, estamos hablando de fe. Esto no es para los judíos, esto no es para formar una cultura judía. De hecho, ya sabes que el apóstol Pablo dice que no hay judío ni griego. O sea que Pablo de una vez te da a entender que la nacionalidad no tiene nada que ver con el cristianismo o con el cristiano para no volverlo un sistema. Este es el contexto histórico de este libro y esa es la razón por la cual fue escrita la carta para mantener el orden apropiado en la iglesia. Para mantener el orden apropiado en la iglesia. Lo voy a leer una vez más. Por esta causa te dejé en Creta, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Gloria a Dios, hermano. Es necesario que las iglesias tengan autoridades.
Escúchalo bien. Es necesario que las iglesias tengan autoridades. Todas las congregaciones que Dios le ha permitido al hermano Gilberto que se abran, lo que hemos establecido en ellas siempre ha sido el grupo de ancianos, las autoridades. Sobre esto es lo que vamos a estar hablando hoy, y como veremos, esto tiene que ver con el nombramiento de ancianos en cada ciudad. Pero por supuesto tenemos que entender los primeros 4 versículos. Claro está que Pablo se introduce a Tito diciéndole que hay que corregir las deficiencias en las ciudades. Las iglesias son por ciudad. Por ejemplo, nosotros somos la iglesia en Ontario, ¿verdad? El nombre Pan de Vida es un ministerio, no es una denominación, es un ministerio. Nosotros nos identificamos como pan de vida para enseñar la palabra de Dios, pero nosotros somos la iglesia en Ontario. Y cualquier hermano que se identifique de la misma manera que nosotros, somos uno con ellos. Si hay un grupo a la par de nosotros, otro aquí, otro allá, que de hecho en la cuadra donde nosotros estamos hay 6 grupos. Y si ellos entendieran la realidad de lo que estamos hablando, que somos uno, la iglesia en Ontario. No tenemos denominación, no pertenecemos a ninguna organización, solo tenemos un ministerio que predica la palabra, pan de vida. Eso es lo normal, hermano. Fuera de eso, todo es vanidad y son inventos de los hombres. Así que, y disculpen a mi perrito, por favor, que anda aquí muy inquieto. De seguro está contento de oír la palabra del Señor. Gracias a Dios por ello. Bendito sea el nombre de Jesús. Muy bien. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Por qué es tan importante mantener el orden apropiado en una iglesia? ¿Por qué crees tú que es tan importante mantener el orden apropiado en una iglesia? Esta epístola de Tito fue escrita después que liberaron a Pablo de su primer encarcelamiento en Roma. Mientras él estaba preso, las iglesias pasaron por muchas pruebas y eso evidenció el desorden que había en ellas. La carga de Pablo al escribir a Tito era para darle instrucciones de cómo mantener el orden apropiado en una iglesia local, y le dice que eran necesarios los ancianos para mantener un buen orden. Si no se mantiene el orden apropiado en una iglesia, escuche bien, entonces la unidad del cuerpo de Cristo va a sufrir daño. Especialmente, yo quiero que todos los ancianos sepan, su función como ancianos es mantener en armonía a toda la gente que se reúne en una ciudad, en una localidad. Ese es nuestro trabajo, que no hayan divisiones, que la unidad del cuerpo de Cristo permanezca. Entonces, todos los ancianos tenemos que tener todas estas características para que busquemos cómo hacer la voluntad de Dios. ¡Oh, aleluya! Vamos a volver a leer versículos del 1 al 5. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a ti, hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos contentos, hermano, porque mire, cuando uno aplica la palabra de Dios tal como está escrita, uno no anda con caricaturas. Yo no quiero pastorear una caricatura de la iglesia de Dios.
La mayoría de iglesias locales son caricatura porque no se apegan a la palabra de Dios. Y no lo estoy diciendo con legalismos, sencillamente con obediencia. Con obediencia, apégate a la palabra. Yo no soy legalista, yo no soy una persona, yo respeto a todos los hermanos. Y vuelvo a repetir, respeto a los siervos de Dios. Si ellos quieren tener su congregación diferente a lo que está escrito aquí en la Biblia, aún así los amo en Cristo Jesús, porque esto tiene que ver con nuestro trabajo, no tiene que ver con nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana es una cosa, ya lo vimos en los últimos mensajes de 2 de Timoteo, vimos que Dios va a recompensar a los que aman su manifestación, pero los va a recompensar de su trabajo. La vida que Dios nos ha dado, la vida eterna, esa es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios. Nosotros ya no vamos al lago de fuego. Pero en lo que respecta a nuestro trabajo, podemos ir al lloro y al crujir de dientes. Y en lo que respecta a continuar viviendo esa vida cristiana, si hay pérdidas, si nosotros no nos apegamos a lo establecido por la palabra de Dios. Así que eso lo tenemos bien claro, hermano, clarísimo. Entonces aquí en el libro de Tito se revelan muchas cosas muy profundas que no están en ninguna otra epístola, porque cada epístola y cada libro tiene su mensaje, tiene su contexto, tiene su esencia. Y nosotros debemos pedirle a Dios, hermano, debemos pedirle a Dios que esa esencia nos sea transmitida, que estemos constituidos. Así que en ningún otro libro de la Biblia Pablo fue directo a estas cosas, sino que solo en cada libro va directo a lo que cada libro le corresponde. Discúlpenme ese palabrerío, pero el punto importante es que cada libro tiene su mensaje. Amén. Ahora, yo quiero que ustedes se den cuenta que Pablo fue un apóstol conforme a dos cosas aquí en este libro. Primero, él fue apóstol de acuerdo a la fe de los escogidos de Dios, de acuerdo a la fe de los escogidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Esas dos cosas son cruciales en esta epístola. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Primero, acuérdate, nunca se te olvide que en Tito es conforme a la fe de los escogidos de Dios. Uno. Y segundo, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. La verdad es según la piedad. Escúchame bien, por favor. La verdad es según la piedad. Pero esto es estar en algo. Es estar en la esperanza de la vida eterna. Miren, en la esperanza de la vida eterna. Estamos en algo. Perdona que voy despacio y con todos los detalles porque los pierdas. De algo quiero estar consciente y es de que cuando alguien me escuche diga gracias Señor porque el hermano Carrillo me explicó bien. Agradezco a todos los que tienen mucha simpatía. Dicen, hermano Carrillo, tienes buena didáctica para poderte comunicar con los hermanos y se te entiende todo. Hasta el hermano Eduardito Rivera me dijo un día, tu lenguaje está bonito porque te sabes comunicar con todos y todos te entendemos. Y por eso estoy muy contento. Entonces Pablo fue apóstol según el libro de Tito, de acuerdo a dos cosas o conforme a dos cosas. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y conforme al conocimiento de la verdad que es según la piedad para ponernos en algo, estar en la esperanza de la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Este cuadro, hermano, es maravilloso. Cuando uno mira este asunto aquí, hermano, de Pablo y de Tito, uno dice, wow, qué cuadro tan maravilloso porque nos muestra la manera de cómo Dios trata con el hombre. Ahí se nos ve cómo trata Dios con el hombre, porque nosotros debemos de estar bien conscientes, hermano, para que nadie nos engañe, debemos de estar bien conscientes, hermano,
de que Dios desde el principio de la Biblia, desde Génesis, eh, Dios nos muestra en la creación de Adán cuál es su propósito. O sea que no nos debemos de distraer en ninguna cosa porque desde que entramos al libro de Génesis, nosotros vemos que Dios a Adán no le dio una lista de mandamientos. Yo creo que a Adán el único mandamiento que Dios le dio es no comas del árbol de la muerte. Ese fue el único mandamiento que le dio y por medio de eso se nos muestra que había un propósito en el corazón de Dios. Porque Dios puso a Adán en ese huerto para que él comiera. Y especialmente para que comiera el árbol de la vida. Entonces nosotros no necesitamos que nadie nos confunda. Si a ti te ponen frente a un árbol para que tú comas, y yo siempre lo he ilustrado, si en la Biblia Dios nos revelara que Dios crió a Adán en un estadio y lo puso frente a dos pelotas y le diría, esta pelota no la vayas a usar, pero de esta pelota sí la puedes usar, ¿qué infieres? ¿Crees tú que era lo que quería Dios del hombre si lo hubiera hecho en un estadio y lo hubiera puesto frente a dos pelotas y le dice, no uses esta pelota, esta bola, este balón, pero sí puedes usar este? Pues el objetivo es bien fácil de entenderlo, hermano. Lo que era un buen futbolista. ¿Sí o no? Te lo pongo sencillo, pues, para que entiendas. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios al poner al hombre frente a dos árboles? Y decirle, no vayas a comer del bien y el mal, pero aquí está la vida y de todos los demás, porque lo puso frente a muchos árboles. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito, hermano? Y le dice, come, 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 come. ¿Qué quiere Dios entonces mostrarte desde Génesis? Muy sencillo, hermano. Él quiere mostrarte que Él quiere introducir dentro de ti la vida. Si tú te apegas al contexto de lo que está en el corazón de Dios, en toda la Biblia vas a entender lo que Dios quiere, pero resulta que los hombres, como somos tan distraídos y como somos tan ignorantes muchas veces, sordos, ciegos, tercos, nosotros resultamos yéndonos en otra dirección. Dios no ha cambiado de dirección. Dios sigue deseando que el hombre coma. Es el mismo deseo. Cuando Cristo vino, Él dijo, coman, coman, coman. El que me come y me bebe, el que me come y me bebe, yo soy el verdadero árbol, dijo Él. Yo soy la vid verdadera. Cómanme, yo soy el pan de vida. El que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene vida eterna. Entonces, yo quiero que usted vea, que tú veas. Porque el caso de Pablo es exactamente igual. Si Pablo no hubiera agarrado la onda, hermano, Pablo no hubiera sido usado por Dios para ser un gran apóstol. Pero Pablo tuvo que entenderlo. ¿No ves que estamos viéndolo claramente en primera y segunda de Timoteo? ¿No viste que de Timoteo dice que el mandato no se puede llevar a cabo si no hay una vida, si no hay una manifestación de vida, si no hay algo que nos suministre? ¿No ves cómo se desarrolla él en Gálatas? En Gálatas, vamos a Gálatas para que recuerdes un poquito de cómo el apóstol nos instruye. Mira en Gálatas 3:2. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjate pues, el apóstol, él primeramente te dice en 1 Timoteo que es un mandato y después te dice que no se puede lograr si no es por medio de la vida. ¿Y cómo se recibe la vida? Por fe. Por eso en Tito dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos.
Así que en una nos habla como mandato, en otro como voluntad de Dios con la vida, que es de acuerdo a la piedad, y luego ahora nos dice que eso es porque hay una fe que fue puesta en nosotros para responder a ese llamado, a ese escoger. Ninguno puede responder al escoger de Dios de antes de la fundación del mundo si Dios no le da fe para que pueda responder a ese llamado. Ya estás aprendiendo a unir el rompecabezas, Gilberto. Ah, tú creías que te iba a decir a ti, ¿verdad? Ya como que estás aprendiendo a unir el rompecabezas, Gilberto. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, mi amado, yo quiero que veas que Dios le dio el mandamiento al apóstol. Dios le dio el mandamiento a Adán, pero en sí mismo no tenía la capacidad para hacerlo. O sea que Adán no tenía la capacidad para ser obediente hasta que comiera del árbol de la vida. Él podía servirle a Dios para el propósito que Dios estaba buscando en él. Pablo entendió eso, hermano. Y por eso Pablo nos explica bien de cómo Dios nos puede hacer capaces a nosotros de poder cumplir su propósito. Porque hay una manera que nosotros podemos llevar a cabo el propósito de Dios. Llevar a cabo el propósito de Dios, hermano, es que Dios te pone a ti una demanda, pero Dios se complace cuando nosotros reconocemos que su demanda solo puede ser satisfecha por Él mismo. Escúchame bien, porque muchos hermanos han entendido el Evangelio. Si Dios te pone frente a un árbol, siendo tú Adán, Dios te está diciendo, yo te di un mandato, no comas del árbol del bien y del mal, eso es lo negativo, pero lo positivo es que comas de todos los árboles, incluyendo el árbol de la vida, por una razón. Si tú pruebas primero el árbol de la muerte, wow, ya caíste, ya no vas a poder cumplir con el... Pero si comes primero del árbol de la vida, tú vas a cumplir el propósito y eventualmente vas a comer de ese otro árbol también, porque yo quiero que sepas que la voluntad de Dios era también comer del árbol del bien y del mal. Ay, hermano Carrillo, ¿cómo es ese asunto? Solo piensa por un momento. Nosotros ya comimos de ese y ahora nos quiere dar de la vida, pero Él, su lección principal para nosotros es que nosotros captemos que el comer la vida es lo más importante. Pero nosotros, como siempre nos adelantamos, nosotros comenzamos al revés. Entonces Dios te quiere mostrar a ti que de la única manera que tú puedes cumplir con el propósito de Dios es por medio de comer la vida y entonces tú puedes hacer todo lo que Él te pide. Ninguno de nosotros puede hacer nada de lo que es para cumplir el propósito de Dios si no come la vida. Gloria a Dios. Te regreso a Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu, o sea que el que te dio la vida para que te iniciaras y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, cuando tú unes Gálatas 3:2 y 3:5, te das cuenta que Dios es el que te inicia en la vida porque te da el Espíritu, porque oíste con fe, respondiste al llamado porque eres escogido y predestinado desde antes de la fundación del mundo, y entonces ahora después de eso te va a suministrar. Fíjate que muchos no entienden cómo funciona el asunto y para eso tenemos que poner atención a cosas sencillas. ¿Cómo es que tú vives tu vida diaria? ¿Cómo sobrevives? O no, más bien dicho, ¿cómo vives? ¿Cómo es que puedes mantenerte vivo en este mundo? Comiendo, comiendo y bebiendo, comiendo y bebiendo, comiendo y bebiendo, comiendo y bebiendo, porque algunos creen que solo hay que comer una vez. Si tú comieras una sola vez, ¿qué va a pasar contigo? Te vas a morir, ¿sí? Te vas a morir. Pero si tú comes todos los días y bebes todos los días, tú vas a vivir.
Entonces, por favor, quiero que pongas atención a ese asunto porque lo mismo es la vida espiritual. Cuando Dios te dio a ti su espíritu, Él entró contigo, entró en ti, y entonces eso se llama una unión orgánica. Dios produjo una unión orgánica. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, cuando Él vino adentro de ti, Él, en tu espíritu, se constituyó un estómago espiritual con un hambre que es Cristo. Entonces tú tienes que comer Cristo todos los días de tu vida si tú quieres permanecer en este camino y cumplir el propósito de Dios. No tengas ideas diferentes porque entonces no te van a funcionar. Dice Pablo que él es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, según la encarnación. Todo nuestro directriz es de acuerdo a la encarnación. Si tú no estás consciente que todo este paquetito tiene que ver con la encarnación, la expresión de Dios, porque todo esto es para la expresión de Dios. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. ¿Qué está buscando Dios de ti? Manifestarse a través de tu carne. Eso no es religión. Eso no son mensajes gritados. Esos no son mensajes objetivos. Aquí te están pidiendo algo a ti que tiene que ver con comer y expresar. You are what you eat. You are what you eat. Ahora, no vayas a creer que es de otra manera. Pobres aquellos que no han visto que hay que comer todos los días. Pobres aquellos que no saben que la palabra de Dios es para nutrición, no para conocimiento. La palabra de Dios es para que te nutras. De otra manera no tocarás el propósito divino. Dios tiene demandas en nosotros, pero ¿cómo podemos cumplir esas demandas? Comiendo Cristo, comiendo Cristo, comiendo Cristo. No hay otra forma. Porque hasta que uno come Cristo, uno tiene la gracia. La gracia. ¿Cómo finalizamos según de Timoteo? El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Si Cristo está dentro de tu espíritu, la gracia está contigo porque Él es la gracia. Ahora, nota algo porque algunos no alcanzan a ver los conceptos aún, aunque aún se les estén explicando y explicando y explicando. Mira pues, mira, pon atención. Nosotros tenemos que comer diariamente. Ahora, ¿por qué tenemos que comer diariamente? Porque hay alguien dentro de nosotros que tiene hambre. Yo no sé si tú conoces a Cristo como tu hambre, hermano. A lo mejor este concepto va a ser nuevo para ti, pero Cristo como tu hambre. Fíjate pues, muchos cristianos no conocen cómo funciona Cristo como nuestra hambre. Te lo explico. En el Antiguo Testamento está la figura. Tú vas a leer en el Antiguo Testamento que a Dios había que presentarle ofrendas de comida. O sea que Dios le pedía a su pueblo de Israel ofrendas de comida al tabernáculo. Y en el tabernáculo se presentaban ofrendas. Por ejemplo, la ofrenda quemada, hermano. La ofrenda quemada que sirve para mostrar lo que es Cristo como absoluto para Dios. Esa ofrenda se quemaba totalmente porque Dios tenía hambre de una vida de esa manera. Fíjate pues lo que te estoy enseñando. Porque muchos no conocen a Dios como su hambre. Es que en este asunto no tenemos que ver nada nosotros solo somos colaboradores. El que entró en nosotros tiene hambre. Cuando dice bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia porque será saciado, se está refiriendo a Cristo en ti.
Porque tú y yo no tenemos nada, ni la capacidad, nada, nada. Nosotros somos cero. Si Cristo no entrara en nosotros, por eso Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de vida eterna. Yo estoy enseñándote en esta mañana cómo funciona ti. Es una vida que tiene que ser alimentada. La vida eterna es Dios. Dios dentro de ti tiene hambre, así como te he enseñado que Cristo es homeless y que no eres tú el homeless, el que está buscando casa es Dios, el que está buscando comer es Dios. Tú puedes leer ese concepto en el Antiguo Testamento. Ahí en el Antiguo Testamento dice, mis ofrendas, mi comida me la van a dar a tiempo. Entonces, hermano, ¿qué te pasa que tú no comes, hermano? ¿Cuánto cristiano, hermano, no come y ellos están indiferentes, ni cantan, ni leen la Biblia? En sus hogares ellos no cantan, no leen la Biblia. ¿Cómo me pueden decir a mí que están dándole de comer al Dios que tiene hambre? Ahora vas a entender mejor cómo es Cristo dentro de ti, porque le tienes que dar de comer. Lo tienes hambriento, lo tienes sediento. ¿Por qué crees que Cristo dijo, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos y el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar? Mi comida a tiempo. Tú tienes que darle desayuno al Señor. Tú tienes que darle comida de mediodía o almuerzo, como dicen en Centroamérica, y le tienes que dar de cenar al Señor. Si no, tú no vas a tener un Cristo nutrido dentro de ti. El Cristo que tiene que ser exhibido es un Cristo robusto. Mira, el asunto de comer está en toda la Biblia, no te asustes. Estoy tratando de que tú me comprendas, porque ahora vas a entender más lo que es la fe. Porque aquí se nos introduce con la fe. Mira, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Así que hoy solo te introduje a Tito. Y yo espero que agarres la onda, porque aquí se nos va a hablar de la fe. Vamos a repasar lo que es la fe, porque hay una manera que trabaja este asunto, pero si te das cuenta, poco a poco nos ha ido dando Dios la revelación. La revelación es progresiva. Y cada vez que nos metemos en la palabra, el Señor nos va mostrando más y más. Si hoy aprendiste que tienes un Cristo dentro de ti que tiene hambre y sed de justicia, y que no le has dado de comer por muchas semanas, por muchos años, empieza a darle de comer. Con solo que me hayas aprendido hoy que Cristo tiene hambre dentro de ti, hermano, ahora vas a entender qué es lo que el hermano Carrillo enseña de eh, me, myself and I, o así, yo creo que así es, que nosotros tenemos que hablar la palabra para que entre por los oídos, porque los oídos son ya sabes que la boca de Cristo son los oídos, ya sabes, ¿verdad? Porque dice que como el paladar prueba las palabras, así el oído del hombre prueba las palabras. ¿Alimentar a quién? Cuando las palabras entran en ti, se está alimentando ¿quién? Cristo está creciendo, creciendo, se está volviendo un hombre robusto, de tal manera, hermano, que la palabra es la que hace todo, ¿te das cuenta? La palabra es la que hace que Cristo crezca dentro de ti, pero tienes que comer. You have to eat every day and 3 times a day. Hay gente que a veces se acuesta a dormir y a la refri para ver qué comen, hermano. Ah, qué bueno que te levante Dios a orar, hermano. Hay veces que Dios te levanta a medianoche y en vez de que te vayas a la refri, vete a las rodillas y dile, Señor, aquí estoy delante de ti. Yo le doy gracias a Dios, hermano. Si tú te das cuenta, yo no tengo ningún interés creado en enseñar la palabra. Te la enseño en la sencillez, no pierdas de vista desde Génesis, empieza con un mensaje bien sencillito y te va a llevar hasta Apocalipsis con un mensaje bien sencillito, pero bien profundo. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana porque me permitiste compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú quieres que te demos tus alimentos a tiempo. Gracias que nos has revelado que el Cristo que está dentro de nosotros es el que tiene hambre.
Es Él el que tiene hambre y sed de justicia. Nosotros en nuestra carne, lo único que tenemos deseos es de, de party. Nosotros en nuestra carne lo único que anhelamos es distraernos. Lo que anhelamos es cosas que traigan placer a nosotros. Pero hay algo, Señor, que te trae placer a ti, que te llena, Señor, y es tu palabra. Ayúdanos a ver cómo funciona la fe que ha sido puesta dentro de nosotros, Señor. Muchas gracias que nos estás revelando lo que es Cristo, Señor. Bendigo a todos mis hermanos y, Señor, gracias que nos estás abriendo tu palabra y revelándonosla. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Despídete. Seguimos mañana. Si Dios nos da vida, seguimos mañana. Despídete con un aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre. Aleluya. Sí, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. See you tomorrow.